que nada, pues agradecerles a todos ustedes su participación, su atención a la invitación que T21 les hizo para participar en este webinar, donde pues lo que queremos es precisamente revisar en la víspera de que dé inicio ya formalmente el nuevo Tratado Comercial de Norteamérica, el denominado TEMEC, y conocer desde la perspectiva de ustedes, los expertos, cuál va a ser el nuevo entorno sobre el cual pues, se va a manejar toda la industria del autotransporte, pues cuáles van a ser los mecanismos, los instrumentos que pues, le vendrán a beneficiar en este nuevo horizonte, una vez dejado atrás lo que fue el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que sabemos pues, siempre tuvo ahí algunos temas que desde la parte mexicana pues, no nos dejaron muy satisfechos en la parte del autotransporte. Pero queremos ver hacia adelante y conocer de parte de ustedes pues, cuáles son esas perspectivas positivas. Me voy a permitir, para dar inicio, presentar a los participantes del panel, si bien tenemos también por ahí algunas otras audiencias en vivo participando con nosotros. Bien. En primer lugar, presento a Martín Rojas, Senior Advisor para las Américas de la Organización Internacional del Transporte de Carretera, IRU por sus siglas en inglés. Refugio Muñoz, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Ernesto Gaitán, presidente del Grupo Supertransporte Internacional. Y Luis Bazán, director general del Puente Internacional Reynosa-FAR. Muchísimas gracias a los cuatro por participar y bienvenidos a este webinar. Pues para dar inicio, sabemos que el próximo 1 de julio, una vez ya aprobado por los 3 países firmantes, México, Estados Unidos y Canadá, de las nuevas condiciones que van a regir este acuerdo comercial de Norteamérica, una vez aprobadas por los 3 congresos, el último, pues el gobierno de Canadá, la fecha de entrada en vigor es el próximo 1 de julio, y nos gustaría tener una visión, una perspectiva de su parte para dar inicio a este webinar sobre el nuevo entorno sobre el cual se estará moviendo el autotransporte en esta región comercial integrada. Y pues para dar comienzo, me gustaría, Martín, si pudieras darnos la perspectiva más de tu carácter internacional, más global, para luego ir viniendo hacia abajo a los aspectos más internos y la visión mexicana y desde luego la parte de infraestructura y los actores que como empresas pues serán los que pues en la práctica verán esos beneficios o también afectaciones en su caso, ¿sí? Adelante, Martín. Claro que sí, muchas gracias, Oscar, y buenas tardes a todos y gracias por la invitación a participar. Yo creo que ha sido para nosotros que hemos estado participando en estas cosas del Tratado de Libre Comercio y a su vez ahora el nuevo tratado del TEMEC por los últimos 20 y tantos años, es un poquito como dice la película Back to the Future, ¿no? Regresando al futuro, porque pues, no tanto ha cambiado en el sentido de lo que estamos viendo de un acuerdo al otro. En temas globales, digamos, yo creo que claramente se necesitaba una modernización de lo que era el tratado de por sí, nadie lo va a negar. Cuando arrancó el tratado en 1993-94, teníamos un mundo en el cual el Internet no existía, no había e-commerce y había una necesidad de modernizarlo en ese sentido. Y esto es algo que estamos viendo a nivel global, ¿no? Digamos, la digitalización desde una perspectiva para el comercio internacional a nivel global es muy importante. Digitalización en todos los documentos, por ejemplo, desde las cartas de porte hasta los manifiestos electrónicos, las ventanillas únicas, todos estos sistemas
que han ido modernizando y agilizando de alguna manera el comercio. Y yo creo que ese es el tema principal, es ver esta cuestión de la agilidad en el comercio internacional. Y creo que el TEMEC, de cierta manera, captura un poquito de eso. Lo captura en el sentido de si vemos al capítulo 7 de facilitación y aduanas, pues tiene esos componentes en los cuales se habla de cómo mejorar los procesos de aduanas. Yo creo que lo que es la aduana, tanto la infraestructura que llamamos hard infrastructure, la infraestructura física de los puertos y las carreteras que unen a los puentes y a los cruces fronterizos, es un componente, pero el otro componente es la infraestructura, digamos, soft, que le llamamos, ¿no? O sea, que es todos los sistemas, toda desde los sistemas de computación hasta los sistemas de aduanas y todo lo demás, y todo ese componente que podemos agilizar desde ese punto de vista. ¿Qué podemos hacer para agilizar eso? Y el capítulo 7 en el TEMEC lo captura, desde los mecanismos de pre-clearance, digamos, la cooperación entre agencias de aduanas, tener inspecciones conjuntas. Entonces yo veo el TEMEC avanzando ese componente, que me parece positivo. No hemos arreglado algunos de los temas que vienen desde hace muchos años en la cuestión de operaciones de transportistas de ambos lados de las fronteras. Es algo que se sigue buscando y que seguimos haciendo, aunque dentro de la habilidad del sector de transporte para ver maneras en que puedan operar eficientemente, han podido implementar operaciones que facilitan ese tipo de movimientos, y es casi como si tuviéramos una frontera bastante abierta. Pero dentro de eso tenemos que reconocer un punto muy importante, que la aduana es un componente de la frontera, pero es un componente entre tantas otras que existen. Desde la fiscalización de otras agencias federales y agencias estatales también en los temas de seguridad y todo eso. Entonces nos falta mucho para agilizar el cruce de las operaciones de los transportistas, pero tenemos sistemas, tenemos la capacidad, sabemos que la tecnología está ahí, sabemos que la infraestructura también está ahí. Entonces podemos hacerlo, la cuestión es hay que sentarnos en la mesa, y una de las partes importantes que creo que tiene el TEMEC también es volver a establecer estos comités de cooperación entre el gobierno y el sector privado para que nos juntemos y podamos hablar cara a cara, que es un tema bien central, porque se ha ido perdiendo. Al principio del NAFTA lo teníamos, del TLC lo teníamos ahí, y duró algunos años y luego desapareció. Básicamente ya no había invitación al sector privado. Entonces, yo creo que es algo que podemos rehacer. Un último tema, y cedo la palabra, es, desafortunadamente, yo creo que ahorita estamos desaprovechando, desde una perspectiva global, una oportunidad única especialmente para México, pero para Estados Unidos también, y lo que es el tema de América del Norte, es este componente del nearshoring, que es poder volver a traer tanta de la manufactura que se ha ido para Asia, digamos, a la zona de América del Norte. Y ahorita no veo dentro de México una política que esté empujando para tener una atracción, digamos, para esa inversión extranjera y atraerla a México para que tengan sus operaciones acá. Tanto estamos viendo la oportunidad, y creo que es una oportunidad que estamos desaprovechando considerando la cercanía que tenemos entre Estados Unidos y México. Muchas gracias, Martín. Muy interesantes tus puntos de vista, tus apreciaciones, y este tema, desde luego, nearshoring. Tuvimos una oportunidad allá por el 2007-2008, cuando los precios del petróleo estaban altísimos y exacto, los costos de traer proveeduría desde distancias tan lejanas como el Oriente hacían viable hacer mudanzas y cambios de proveeduría hacia México, y bueno, no se capitalizó suficientemente. Y te voy a añadir un puntito rápido, porque mencionaste lo del el costo del petróleo en el 2008 por ahí, pero fíjate que ahora las navieras van a tener que empezar a quemar, según una regulación de la International Maritime Organization, van a tener que empezar a quemar diésel limpio. O sea, ya no van a poder usar el diésel grueso, sucio, que han estado usando por tantos años. Y eso va a tener un incremento en el costo también del transporte, ¿no? Digamos, en general. Entonces yo creo que hay como varios factores que se están uniendo para este componente del nearshoring, que es una gran oportunidad para México, una gran oportunidad para el transporte por carretera, para todos los sistemas de transporte. Y bueno,
se está desaprovechando un poco en ese sentido. Claro, seguramente habrá tiempo para regresar a ese tema más adelante, Martín. Refugio, desde la perspectiva de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, ¿nos pudieras dar tus impresiones sobre cuáles pues, son las nuevas perspectivas con las que contará el autotransporte en este nuevo marco del acuerdo comercial renovado? Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Sin duda que la renegociación o modernización del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá era necesaria, sobre todo porque quienes somos de la generación Telecán, Martín y yo creo que nos iniciamos en estas lides justamente en el proceso de negociación e implementación del Telecán. Desde entonces tenemos el gusto de conocernos y compartir muchas experiencias. Seguramente coincidiremos ambos en que desde luego las condiciones en las que se dio la negociación hace poco más de 30 años son totalmente diferentes, muy distintas a las que hoy estamos enfrentando. Entre otras, yo recuerdo que hace 30 años, por ejemplo, era totalmente desconocida la palabra logística. Todo era transporte y no existía, por lo menos en México, no solamente el concepto, ni mucho menos se había desarrollado ese proceso que hoy es fundamental para lograr desarrollar las cadenas de suministro en una condición de globalización en donde el autotransporte en este proceso, el transporte en sus diferentes modalidades, pero particularmente el autotransporte, se ha convertido, si bien en el eslabón más importante de la cadena, no deja de ser ya un eslabón. Yo recuerdo que en aquellas negociaciones entre los autotransportistas de los tres países, se ponía en el centro de la discusión si deberían de entrar o no a prestar directamente los servicios a uno o otro territorio. Con el tiempo y sobre todo a raíz de las reservas que se establecieron, tanto en materia de servicios como en materia de inversión, provocaron y lograron el establecimiento de alianzas muy importantes entre empresas de los tres países, pero particularmente las empresas mexicanas con las de Estados Unidos. Y hoy en día son alianzas muy exitosas, que no obstante que a lo largo de todos estos años los obstáculos que se han puesto, sobre todo de parte del gobierno de los Estados Unidos, para que los camiones y los operadores mexicanos circulen como se estableció en la negociación por su territorio. No obstante esto, el autotransporte no se ha convertido en un cuello de botella para el intercambio comercial creciente en América del Norte. El autotransporte de carga sigue movilizando el 82% del valor de las importaciones y las exportaciones entre México y Estados Unidos. Tan solo en el 2019 realizamos casi 8 millones de cruces transfronterizos, insisto, entre México y Estados Unidos.
Entonces, desde luego, esta renegociación o modernización del TEMEC, que es tan importante, era necesaria justamente porque las condiciones han cambiado y había que incorporar en el documento elementos tan importantes como el que hace rato comentó Martín, el famoso comercio electrónico, aunque no estamos del todo satisfechos, particularmente nosotros, en la negociación final que se dio en el sentido de la reserva esa que se estableció por parte de Estados Unidos para abrogarse la posibilidad de cancelar los permisos que ya haya dado de largo recorrido o dejar de emitir nuevos. Ese elemento que se incorporó en esta nueva negociación no deja de ser un elemento de incertidumbre, pero siendo un elemento de incertidumbre, pues evidentemente pone más a la orden del día el fortalecimiento de esas alianzas estratégicas entre empresas de Estados Unidos y empresas de México, en donde bajo el principio de aprovechar las ventajas competitivas que cada una de ellas tenemos en nuestro respectivo territorio y a través de este nuevo concepto que se ha incorporado a la relación que es la cadena logística, podamos realmente construir un gran sistema norteamericano de transporte, con todo lo que eso implica, ¿no? Eso es por lo pronto lo que yo quisiera compartir. Ya, muchas gracias, Refugio. Sí. Y uno de los actores, que es STI, desde luego, quien verá en su trabajo día a día pues las condiciones y el entorno que ahora nos marca el nuevo derrotero del TEMEC. Ahí, Ernesto Gaitán, ¿cuál nos puedes dar que sea tu apreciación sobre este nuevo entorno, sobre el cual marcará el campo de acción de las empresas de autotransporte en este mercado norteamericano? Ernesto. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Perfecto. Pues quiero comentar que estos tiempos a nivel global han cambiado la visión de los gobiernos, ¿verdad? Han sido cada vez más proteccionistas. Estados Unidos no es la excepción. Sin embargo, ha reconocido la importancia que tiene el tratado, el TEMEC en este caso, o USMCA como ellos le llaman. Creo que a pesar de ese déficit que no le gusta al presidente Trump, que tiene con México en la balanza comercial entre lo que se importa y se exporta, pues ha entendido que es necesario. Y yo creo que desde mi punto de vista el TEMEC, igual que antes, aunque al principio lo vimos de una manera diferente, va a ser de mucho beneficio para los tres países, con sus posiblemente algunos puntos con diferencias. Hubo cierta ventaja en lo que se manejó en el capítulo de transporte, ventajas para Estados Unidos, pero sin embargo, en mi opinión muy personal, creo que sigue siendo muy bueno el TEMEC. Yo creo que va a seguir creciendo el intercambio comercial. Ahorita creo que se va a aprovechar el que
hay una desafortunada guerra comercial entre Estados Unidos y China, y eso, pues yo creo que, pues no creo, ya está aumentando las exportaciones de México hacia Estados Unidos y Canadá. Digo, han estado frenadas por lo que ya todos sabemos del COVID, pero lo que vivimos aquí en la frontera, que afortunadamente siempre he dicho que fuimos muy afortunados al estar, tener negocio en la frontera, más de más tráfico en el mundo. Hay bastante intercambio comercial y muy favorable para los negocios. Yo creo que entendiendo que tanto México como Estados Unidos y Canadá ya tienen, a pesar de ese proteccionismo global y en particular de cada país, yo creo que nos conviene en la región desarrollar esa potencial que se tienen, y lo vivimos. En nuestro caso particular lo vivimos todos los días, manejando embarques a Estados Unidos y Canadá desde México y viceversa. Entonces creo que debemos aprovechar. Ya, muchas gracias, Ernesto. Sí, y desde la perspectiva de una infraestructura como lo es el puente de Reynosa FAR, Raúl, si nos puedes decir, Luis Bazán, si nos puedes comentar, porque ustedes son un gran aliado y dependen de ese tráfico, ese volumen de intercambios que se dan vía terrestre. Desde luego son el gran aliado del autotransporte. ¿Cuál es la perspectiva que tienen en este nuevo marco del TEMEC? Ya quienes te antecedieron en el uso de la palabra nos señalaron una serie de temas positivos, desde la relocalización de alguna manufactura como un potencial hacia México, el tema del crecimiento del comercio electrónico, la actualización de los montos de minimis, no sé si lo pronuncié bien, de minimis, y el tema también del aprovechamiento del uso de las plataformas tecnológicas que antaño pues no se tenían, ¿no? Y que ahora están incorporadas ya en los nuevos marcos normativos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Luis? Sí, pues buenas tardes de nuevo. Desde la perspectiva de un puente como el puente FAR, que somos pues un departamento de un municipio que es la ciudad de FAR, nosotros obviamente tenemos que tener, lo habló Martín, lo habló José Refugio y lo habló Ernesto un poco, estas alianzas, ¿no? Nosotros no nos quedamos quietos, tenemos que seguir adelante con inversiones. Esta mañana tuve una plática con Index Reynosa, con el nuevo presidente, y nos estaba platicando de que ya van a empezar a buscar, por ejemplo, más pies cuadrados, más naves. Desafortunadamente aquí en FAR no hay suficientes naves que ya estén construidas. Hay espacio para construir tu nave, pero no para nada más venir a rentar, ¿verdad? Pero para nosotros es la inversión. ¿Y de qué hablo con inversión también? Hablábamos un poquito de la infraestructura. Nosotros somos parte de varios comités, de varios grupos como el Border Trade Alliance. El Border Trade Alliance tiene también su sector en México, y ellos son los que han estado desde el NAFTA. Desde que se inició el NAFTA fue mucho por parte del grupo de personal que se encargó de asegurarse de que ese tratado se firmara. Ahorita también, desde que empezaron las renegociaciones con el TEMEC, con el USMCA, igual. De hecho, hemos estado no nada más en México, sino también en Washington. Tuvimos la oportunidad este año, estos últimos 2-3 años, de invitar a la industria privada a que participara en estas pláticas de la renegociación, que yo tenía entendido que en aquel tiempo no se llevó a cabo. En aquel tiempo, pues es nada más los líderes, los políticos, los que tomaban las decisiones. Hay que siempre tomar en cuenta que los usuarios,
Para nosotros el usuario es el número uno, nuestros clientes, los que usan este puente, ¿no? El transportista, los agentes aduanales, importadores, exportadores, como les quieran llamar, pero todos. Así que al final de cuentas nosotros tenemos que seguir fortaleciendo estas alianzas, seguir promoviendo, seguir impulsando el crecimiento, porque al final de cuentas no nos podemos quedar atrás. Tenemos que ver este tipo, por ejemplo, esto es lo que está pasando con el COVID-19, que nos vino a interrumpir todo lo que, pues ya lo saben, no todos, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos adaptándonos, pero estamos siguiendo adelante con los pasos agigantados para que estas inversiones se lleven a cabo. Yo hablo de inversiones porque nosotros en el puente de FAR, por ejemplo, vamos a hacer una inversión. Ya la aduana de Reynosa FAR ya se modernizó, se hizo en tiempo récord, empezó en octubre del 2017, terminó en diciembre del 2018. Nunca jamás se detuvo el tráfico. Ahora nos toca a nosotros en Estados Unidos. Ya tenemos un plan maestro. Son 5 proyectos, son como entre 35 millones a 40 millones de dólares que vamos a invertir de infraestructura. ¿Por qué? Porque como sabemos, el gobierno federal pues no lo puede hacer y no lo puede hacer en corto tiempo. Se tardaría de 15 a 20 años para que un gobierno federal en Estados Unidos hiciera estas inversiones. Ahora, abren un programa llamado el Donations Acceptance Program, o el DAP, DAP. Este programa, nosotros fuimos los que entramos a este programa con proyectos que ya veníamos platicando con CBP, que ya veníamos platicando con la aduana, que eran justos y necesarios para poder movilizar, para poder acelerar los cruces y ser más eficientes. Entonces ya después de 5 años de estar planeando estos proyectos de infraestructura, ya vamos a poner la primera piedra este próximo mes en 2 proyectos, que serían 2 entradas comerciales con sus respectivas casetas y 2 salidas comerciales con sus respectivas casetas. Próximo año empezamos con la expansión del andén y cuartos fríos y un centro agrícola. Más adelante, ahorita ya venimos trabajando también una expansión completa del puente. Pues ahorita tenemos 4 carriles en este puente, vamos a hacer un puente gemelo a un ladito de Los estudios, lo topográfico, la fase 1 ya se terminó en México, y ya empezamos ahora con el lado americano, con el lado de Estados Unidos. Entonces estamos pues dándole hacia adelante, ¿no? También formamos parte de lo que viene siendo el BTAC, el Border Trade Advisory Committee. En el BTAC estamos formando lo que viene siendo un proyecto que se llevó a cabo hace como 10, 12 años y básicamente quedó en nada, no se formalizó nada. ¿Por qué? Porque también en ese tiempo no estaban involucrando a los usuarios, a la industria privada. Es el Texas-Mexico Border Master Plan. Este plan ya lo estamos trabajando también en Reynosa con las agencias necesarias para poder no nada más terminar los proyectos dentro del puente, lo que hay aquí, sino las carreteras, el acceso a la aduana, las carreteras que vienen de México hacia Estados Unidos, las carreteras que salen después de salir de la aduana aquí en Estados Unidos. Todo ese tipo de carreteras, todo ese tipo de inversiones, el liderazgo también de FAR de aquí de la región, estamos viendo cómo también asegurar fondos federales más rápido que nunca para poder cumplir con esas expectativas, ¿no? Porque, de nuevo, el usuario lo pide. Entonces tenemos que estar preparados y ahorita más que nunca es por eso que sí es importantísimo tener no nada más la infraestructura física, pero también, como usted decía a mí, la infraestructura humana o el capital humano, ¿no? La tecnología también va a formar mucha parte. Por ejemplo, en Reynosa tenemos el sistema de DODA, pero no está al 100%. El programa de ACE en Estados Unidos, a cada rato se cae. Si se cae en un puente, se caen todos. Entonces, tenemos que asegurarnos de que estos programas, esta tecnología, todo esto esté al 100%. O sea, ya no estamos en una época donde podemos fallar de esa manera. Y luego nos preguntamos que por qué no todos están dados de alta, que por qué no todos cumplen con los requisitos federales, ¿verdad? Pues por lo mismo, porque no hay valor cuando un sistema no funciona. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que tenemos que seguir empujando para poder continuar. A pesar de lo que vaya a pasar, tenemos que ver qué es lo que va a pasar después de COVID-19. Sabemos que para el día 18 de mayo se espera que se empiece la primera etapa con el sector automotriz, que se reabra, viene el sector minero, viene el sector de construcción, vienen varias etapas. Entonces, estamos con el dedo en el pulso para asegurarnos de que estemos preparados. Pero esto es como todo, es a largo plazo, no, nada es de la noche a la mañana. Pero juntos, o sea, todas las entidades estatales, federales, y como lo mencionaba Martín también, con los comités.
con las trade committees, como les llamamos, o trade associations, podemos lograr aún más. Caray, pues la verdad es que con el escenario muy rápidamente que nos acabas de dar, se ve que las expectativas que se tienen en el puente de FARC son muy positivas hacia adelante, ¿no? Con el nuevo entorno, ¿sí? Este es un pequeño tropiezo que no contábamos con él, pero bueno, ya pasará y como tú dices, hay que privilegiar el largo plazo, perdón. ¿Sí? Bueno, Martín. Sí. Dime, aquí estoy. Ahora, ¿qué? Las perspectivas son entonces, digo, ya una vez platicados con los 4 participantes del panel, pues la verdad es que vemos un escenario más positivo que negativo, ¿sí? En ese sentido, ¿tú consideras que sí, que hay algunos pendientes que quedaron en el proyecto del nuevo TEMEC que quizás no se hubieran sido el marco ideal, el contexto ideal, o ves que las perspectivas todas son positivas para el autotransporte en esta nueva condición? Pues mira, es complicado desde el punto de vista de lo que mencionaba un poco Ernesto, fue la cuestión del ambiente general de proteccionismo que estamos viendo de alguna manera, ¿no? Y es muy interesante, ha sido muy interesante ver cómo todo este proceso de la negociación del TEMEC se ha llevado a cabo dentro de estos contratiempos de proteccionismo, a la vez que estás intentando implementar un acuerdo para la agilización comercial, si quieres, ¿no? Yo por naturaleza soy optimista. Yo por naturaleza soy una persona que quiere arreglar problemas. Y desde hace mucho tiempo venimos intentando cambiar la situación que tenemos en el transporte fronterizo desde el punto de vista de la operación de camiones de ambos lados que puedan entrar y salir ágilmente sin mayor problema. Hemos estado viendo cambios no solamente en la parte gubernamental, sino que también cambios en la manera de hacer negocios en la frontera. Y hoy por hoy, digamos, pues antes cada quien tenía su área de especialización, si quieres, ¿no? Los agentes aduanales hacían nada más parte de agente aduanal, ¿no? Los transportistas hacían transporte, un poco lo que decía Cuco, ¿no? Nos hablaba de una logística. Y hoy en día eso ha cambiado. O sea, hoy tenemos transportistas que tienen agencias aduanales y que ofrecen servicios de logística. Una empresa como STI de Ernesto te dirá, no te preocupes, nosotros te vamos a llevar el cargamento de punto A a punto B. Tú no te preocupes, nosotros vamos a encargar de todo. Y ellos van a lidiar con todo el tema, si quieres, desde el punto de vista de cómo van a hacer la cuestión de aduanas, todo lo demás. Entonces, lo que estamos viendo es que hay esta, si quieres, lo que diríamos, servicios de integración por parte de las empresas que ya te ofrecen servicios múltiples y están compitiendo muy fuerte. Yo creo que esa parte de la competencia ciertamente ha creado esta necesidad de ofrecer una gama de servicios más amplios por todas esas empresas que operan en la parte de la frontera. Ahora bien, creo que tenemos unos retos muy grandes desde un punto de vista político, desde un punto de vista, si quieres, burocrático, en ambos lados. A mí en México, por ejemplo, me ocupa mucho el tema de la seguridad, al igual que le preocupa mucho a Canacar, a Cuco, a todos sus afiliados. El ambiente general que se está viviendo ahora en México, pues es un poco preocupante y de este lado se comenta mucho. O sea, aquí yo te puedo decir que, bueno, esta semana ha habido 3 webinars de distintos think tanks aquí en Washington sobre el tema de México, sobre la política en México y qué va a suceder. Entonces está recibiendo mucho auge. Desafortunadamente no son
temas que se están viendo de una manera positiva y eso es preocupante y nos preocupa a todos. Me imagino que le preocupa ciertamente al puente de FAR, ciertamente a Ernesto y a todos nosotros que hemos venido trabajando tanto tiempo en estos temas. Pero te digo, por naturaleza soy optimista. Yo veo a bien que la tecnología puede ser un gran cambiante en todo esto de agilizar la frontera. Podemos eliminar la discrecionalidad, si quieres, en frontera a través de sistemas automatizados. Ya estamos mandando toda la información por adelantado a las aduanas para que podamos ya hacer su análisis de riesgo y poder llegar a la frontera. Y deberíamos llegar a la frontera y ni siquiera tener que parar. Claro. Debemos tener fronteras en las cuales es un puente que ni siquiera ves una garita. O sea, te vas, ¿no? Luz roja, luz verde, lo que quieras, ya estás. Pero llegas ahí y pum. Entonces, que te manden para un lado, segunda inspección, lo que quieras. Entonces, yo creo que la tecnología va a ser un gran cambio, pero estamos en un, caray, además del COVID, pues desafortunadamente tenemos este tema en que qué complicada está la relación a nivel comercial y los temas políticos internos de los dos países. Ya, sí, muchas gracias, Martín. Refugio, en el tema en la perspectiva de Canacar, sí, el acuerdo comercial, el TEMEC, llena el ojo a las expectativas positivas del autotransporte. Se ve que habrá beneficios y que se podrá agilizar el tráfico, reducir los costos de transacción que representa y ha significado el cruce fronterizo para las cadenas de valor en esta zona de Norteamérica? Bueno, primero comentar que aunque hubo cosas en la negociación que no fueron de nuestro agrado y lo hemos externado de manera muy puntual, sobre todo en dos temas. Dejamos ir la oportunidad para que en Estados Unidos nos dieran el mismo tratamiento a los mexicanos en los servicios de paquetería y mensajería. Estados Unidos siguió manteniéndolos cerrados y nosotros pues no solamente los seguimos dejando abiertos, sino incluso ya los incorporamos en el cuerpo, en el texto del TEMEC. Y por otro lado, pues evidentemente no nos gustó tampoco el cierre o la reserva que de manera unilateral estableció el gobierno de los Estados Unidos en relación con la prestación de nuestros servicios más allá de la zona comercial. Sin embargo, pues, como dirían en otros tiempos, haya sido como haya sido, la negociación quedó así y tenemos que ver hacia adelante. ¿Y qué significa ver hacia adelante? Para nosotros sigue significando el aprovechar este gran tratado, este gran acuerdo, para realmente avanzar como país y convertirnos en una gran plataforma logística que capte no solamente movimientos que tengan origen o destino en México, sino que capte también incluso movimientos que tengan su origen en Estados Unidos y Canadá, su destino en otros continentes, o bien también que capte movimientos que tengan origen en otros continentes, que no tengan necesariamente destino en México, sino que puedan tener destino en Estados Unidos y Canadá. Entonces yo creo que ese es y sigue siendo, como lo hemos manifestado desde hace muchos años, la gran oportunidad que tenemos en México. Para ello, yo creo que también aprovechar esta nueva negociación y aprovechar un instrumento que se incorporó al texto, que es la creación del Comité de Transporte, que es una disposición que se estableció en el texto del TEMEC, y empezar a trabajar a través de ese Comité de Transporte en un concepto de sistema norteamericano de transporte
que aunque reconociendo las particularidades que tiene cada país y reconociendo las fronteras, que no dejan de ser fronteras históricas, pero que no necesariamente tienen que ser fronteras, obstáculos al comercio, realmente genere condiciones incluso de regulación, de infraestructura, para desarrollar ese gran concepto que debe ser el sistema norteamericano de transporte. Y para ello, nosotros plantearíamos dos aspectos fundamentales. Uno que tiene que ver con la creación de las zonas de transferencia en la frontera, que las zonas de la frontera operen como operan los puertos marítimos, en el sentido de revisar solamente aquello que se va a introducir al interior del país y dejar de lado las exhaustivas revisiones que se hacen sobre todo a los equipos de transporte, que en muchos de los casos solamente sirven para captar recursos para los municipios o los condados que están aledaños a la frontera, pero realmente no tienen ningún valor adicional. Y por otro lado, el sistema que Martín lo conoce muy bien, adoptar el sistema TIR, que opera con mucho éxito en Europa y que desde hace varios años también hemos planteado la necesidad de que México se adhiera a ese convenio TIR, como ya está adherido, por ejemplo, Estados Unidos, y que también facilitaría en mucho el intercambio y la eficiencia en el intercambio comercial entre los tres países. Entonces yo creo que la gran oportunidad que tenemos es esa, retomar y repotenciar y generar las condiciones necesarias para que México realmente se convierta en una plataforma logística, trabajar en ese comité de transporte en un concepto de sistema norteamericano de transporte y a través de ese sistema norteamericano de transporte y logística poder establecer las condiciones para un intercambio más eficiente entre los tres países y que esto genere desde luego condiciones para una América del Norte más competitiva en relación con las otras regiones del mundo. Muchas gracias. Ya, gracias, Refugio. Sí, desde la perspectiva, Ernesto Gaitán, de un operador de transporte en el mercado México-Estados Unidos, para ustedes sí ven, les llenó el ojo, vaya, el nuevo TEMEC y ven que hay perspectivas para tener una dinámica y un crecimiento, aprovechar una ola expansiva del comercio México, Estados Unidos, Canadá, que pueda traer esta nueva versión del TEMEC. Sí, Ernesto. ¿Sí nos escuchas? Perdón. ¿Sí? Está. Lo tenía apagado. Como Martín, trato siempre de ser optimista y es mi naturaleza. Sin embargo, muchas veces tenemos que poner los pies en la tierra, ¿verdad? Como transportistas siempre buscamos ser más competitivos y es un hecho que la tecnología, la digitalización, los procesos ayudan muchísimo y cada vez más, en este caso, al intercambio comercial. Desafortunadamente, algo que no nos ayuda mucho para eso que platica Cuco, el Pierre, y lo que manejó Martín, es las medidas de seguridad en Estados Unidos. Esas revisiones que se llaman o le llaman aleatorias, pues no necesariamente lo son, ¿verdad? Regularmente están haciendo revisiones exhaustivas y detienen mucho el flujo del transporte. La verdad es de que difícilmente, yo creo que aún con todas las ventajas que nos está dando el nuevo TEMEC, vayan a suavizar esas medidas. Y bueno, aunadas a que se cae el sistema,
como dijo Luis, aunados a que pues hay cambios a veces en los procesos. Desafortunadamente, en los cruces internacionales, tanto de importación como de exportación, creo yo que hay una lentitud excesiva y obviamente a veces más fuerte, a veces regular. Pero sí, digo, yo difícilmente creo o faltaría mucho tiempo para que llegáramos a poder tener lo que menciona Cuco, que es el tier, el pedimento o lo que se necesita para cruzar sin problemas, sin entretenimiento. Pero digo, aún con todo eso, pienso que definitivamente el intercambio comercial va a seguir creciendo. Canadá ha seguido creciendo sus inversiones en México, sobre todo en el área aeroespacial, en el área de ferrocarriles. De hecho, en eso participamos. Y hay otras industrias que está desarrollando en México. Y yo creo que, y digo, por mencionar Canadá, obviamente Estados Unidos tiene todo tipo de industria en México. Y creo que va a seguir incrementándose, ¿no? Esperemos que salgamos pronto de esta contingencia y seguir adelante. Creo que estamos en una situación, pues digo, que no es exclusiva de México ni de Estados Unidos, es de todo el mundo y tenemos que sobrellevarla, aguantarla y estarnos preparando si no hay trabajo. Estoy viendo ahorita aquí que en la baja en los cruces aquí por Laredo, de mayo del 2019 a mayo del 2020, de 72,000 cruces, se fue a 43,000, bajó un 44%. Y digo, la verdad es de que hablando diariamente, el mayo 11, un 60% del 11 de mayo de abril, de 11 de mayo de 2019 a 11 de mayo de 2020. O sea, está muy, muy fuerte. Creo que ahorita, pues en general, casi la mayoría de los negocios, hay excepciones, a pesar de que en el transporte tenemos algunas cosas que no paramos, estamos muy, muy dañados. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Somos optimistas, vamos a prepararnos, si no hay trabajo, preparar nuestros negocios para lo que viene y seguir adelante. Eso. Ya, muchas gracias, Ernesto. Sí, pues Luis, ahora sí que ponían sobre la mesa tanto Ernesto como Refugio un tema, digo, sé que no es directamente en tu esfera, pero sí es un colateral, que es todo este tipo de revisiones que hacen las autoridades en Estados Unidos en los cruces fronterizos y pues principalmente impactan a la cadena logística y tiempos importantes por ahí, sobre pretexto de revisiones físico-mecánicas u otras cosas, ¿no? Así es. Esto es un área de colaboración, de oportunidad. Yo creo que si se logra trabajar coordinadamente con las autoridades locales, pues también se pueden afinar por ahí algunos elementos para poder priorizar la cadena logística, la cadena de valor y pues son pequeños tips operativos que pueden influir e inclinar la balanza a favor de los cruces por el puente de FAR, ¿no? Quizás pueden ayudar a las estrategias de infraestructuras como ustedes, ¿no? Así es. Sí, de hecho, como dicen acá, es un uphill battle. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos una visión en mente, tenemos una manera de ver las cosas, no nos metemos tanto en lo técnico, pero cada funcionario, cada dependencia tiene su trabajo que hacer. Créeme que no estamos al 100% de acuerdo
con todas las inspecciones que se llegan a hacer. Hace poco nos estaban platicando unos tomateros que aquí las inspecciones son más intensivas. Eso que cuando entró el nuevo, el Suspension Agreement de los tomates, se supone que en todos los puertos debe de ser parejo, across the board, ¿no? Pero nos están llegando comentarios, hablamos con la gente de agricultura de CBP, por ejemplo, nos dicen, ya hemos hecho cambios, hemos hecho más eficiencias, de aquí en adelante se van a ver esos cruces más eficientes, más rápidos, ¿no? Pero es por eso también que es necesario hacer el process improvement, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí ya vamos a lanzarnos con el Unified Cargo Process, porque tenemos que ver ciertos nichos, ciertas áreas. Si tenemos este tipo de programas, también dependiendo de cuántas empresas, por ejemplo, son CityPad, que ahorita representativo como de un 30% aquí por FAR, pues no había valor para un CityPad. ¿Por qué? Porque no tenemos un carril dedicado desde México a Estados Unidos. Entonces, ya con la expansión, con Unified Cargo Processing, con ayuda también de personal, que sabemos que CBP, como siempre se ha dicho, tienen varios años ya de estar tratando de reclutar una cierta cantidad de oficiales, pero pues nadie pasa los exámenes, están batallando, todos tienen su récord limpio personal, entonces por eso no llegan. De aquí que se certifique un oficial de CBP son 18 meses, por ejemplo. Entonces no los podemos contratar de lo rápido que va la industria caminando, ¿me entiendes? No tenemos suficiente personal. Por eso hace rato hablaba de la inversión en el capital humano y tener una manera de poder llegar de punto A a punto B con una certificación más rápida también. Porque si el proceso antes de entrar al puerto es lento, entonces, ¿qué te hace pensar que en el puerto va a ser más rápido, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tenemos que seguir viendo. Nosotros, por ejemplo, hace 2-3 años estuvimos pagando un overtime para todas las inspecciones de agrícola. Estábamos bajo un programa estatal que era un matching grant, donde nosotros pagábamos una cierta cantidad a ciertos oficiales en tiempos pico de temporada pico de perecedero, por ejemplo, y el Estado nos reembolsaba el 50%. Ese programa ya no existe porque el Estado ya no volvió a poner ese fondo. Entonces estamos viendo de qué manera lo podemos actualizar eso, ¿no? Pero en años pasados también lo hacíamos con cualquier otro tipo de producto, con la maquiladora, por ejemplo. Entonces, yo pienso de nuevo que por eso es importante que todo venga trabajando de la mano. Tiene que ser la infraestructura física con lo tecnológico y con el capital humano, porque sin los tres no lo vas a lograr. Y yo pienso que como cada quien tiene su trabajo que hacer, hay unos que trabajan más lentos que otros, vamos a ser sinceros, ¿no? A nosotros nos ayuda a trabajar rápido, como decía hace rato Martín, somos de soluciones, queremos hacer cosas, solve problems, pero hay gente que pues ellos están ahí nada más para que les paguen su cheque, se van de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, las 8 horas de trabajo y vámonos, no les importa realmente lo que es el negocio de mover esta carga lo más rápido posible. Para nosotros ese es el negocio. Si no se está moviendo, tú no vas a usar mi puente. Y si no usas mi puente, yo no gano y tú no ganas, nadie gana. Entonces, al final de cuentas, te digo, para ser más rápidos, más expeditos, también hay que tomar en consideración la seguridad. Y es por eso que también a veces pues, se toman más su tiempo en hacer las inspecciones. Pero nosotros estamos tras eso, estamos viendo de qué manera podemos mejorar, que no se hagan tan intensivas, que existan los programas para poder que como decía también Martín, o sea, esto debe de ser de entrada por salida, de puerta en puerta. No debía de haber tanta necesidad de pararnos. Y luego tienes también lado federal, lado estatal, cuando se trata de la inspección de camiones. Tienes al USDOT y luego tienes a TxDOT también, haciendo básicamente la misma función. Entonces, esa es una batalla que viene desde hace muchos años. Yo estaba en la Cámara de Comercio de McAllen en el 2001 cuando estábamos platicando de esto con los agentes aduanales, con los transportistas, con Canacar, y hasta ahorita se toca el tema y se toca el tema como si fuera la primera vez que lo habláramos, ¿no? Porque eso no va a cambiar. El gobierno federal tiene su orden federal de hacer esa inspección y el gobierno estatal también tiene esa orden. Aunque sea un pequeño por ciento, es un 2% de lo que inspeccionan, porque muchas empresas ya traen un flete más moderno, mejores camiones, todo eso, pero al mismo tiempo, como quiera, sí puede haber contratiempos. Por eso. Ya, muchas gracias, Luis. Martín, ¿cuáles son, nos comentabas en tu participación anterior, ¿sí?
que había ciertas preocupaciones de los think tanks en los Estados Unidos en materia de las políticas aplicadas, instrumentadas en México. ¿Nos puedes hablar un poco más de cuál es ese tipo de análisis que están teniendo allá y qué es los factores que les inquieta? Y en esta tercera ronda, pues quiero pedirles, vamos a aparecer por aquí un reloj, ya en este momento que nos ciñamos al tiempo que vamos a tener para ir hacia la recta final, sí, de nuestro panel. Adelante. Gracias, Oscar. Yo te diría que, Osiel, perdón, Osiel. Lo que estamos viendo es el punto de vista de un tema muy complicado en la cuestión de que hay estos dos elementos de las políticas en ambos países e intentando entender cómo quieren trabajar conjuntamente a la vez que se empujan en contra, digamos, como el mismo lado de un imán, ¿no? Es una cosa interesante de ver. Y estamos en este momento del COVID, nos ha propiciado una oportunidad para ver un poquito de la necesidad de mejor coordinación entre los dos países, específicamente en la cuestión del arranque de ciertos aspectos de la economía. Y desde hace 3 semanas ya venían entrando llamadas de algunas de las empresas que tienen operaciones en ambos lados diciendo, oye, nos preocupa mucho que no nos vayan a poder abastecer de productos, de algunos de los insumos necesarios que tenemos fabricados en México para llegar a la fábrica, las ensambladoras en Estados Unidos, y vamos a tener que parar esas operaciones si no nos llegan los insumos. Y las conversaciones que se han suscitado dentro de este ambiente que están llevando ahora posiblemente a esta decisión de empezar el 18 de mayo que mencionaba Luis, en el sentido de arrancar operaciones otra vez, ¿no? Y acaba de salir una nota que lo que se había anunciado no era exactamente lo que se tenía que anunciar, no sé, una cosa muy extraña. Pero vemos con preocupación la cuestión de cómo se están manejando, digamos, pues algunas entidades de gobierno, y la aduana, el SAT, es una de ellas, ¿no? Hay cambios constantes dentro del SAT, hay gente que está saliendo constantemente, varias gentes que yo conocía dentro de la aduana, que ya se fueron. Entonces, desafortunadamente estamos perdiendo toda esa memoria institucional y de conocimiento dentro de las agencias de gobierno que se están saliendo pues por los recortes de salario, digamos, la manera en que se les está tratando. Y eso es muy preocupante, porque por volver a armar todo eso es muy costoso y muy complicado. Entonces, yo creo que esa es una de las partes que se está volviendo bastante complicado. De ambos lados no hay ¿qué te diría yo? A los máximos niveles no hay un lenguaje de diplomacia o de cooperación en general. Ambos lados tienen mensajes, pues digamos, negativos, si quiere uno. Y eso es muy preocupante, y eso es lo que se está viendo. Entonces, yo creo que en temas generales eso tiene efectos a todos los niveles. Y lo dejo ahí. Muchas gracias, Martín. También, sí, perdona. Luis, no te preocupes. Luis, veía en tu cara algunos gestos a sentir ahora que hablaba Martín, y también en su anterior alocución sobre la preocupación que existe en Estados Unidos en ciertos niveles empresariales sobre las políticas públicas aplicadas en México, ¿no? Quizás tienes algo interesante que nos puedas agregar en ese sentido. Tienes que abrir tu micrófono, Luis, porque no te estamos escuchando. Ahí está. Ya, listo. Sí, pues sí, lo que pasa es que estoy de acuerdo, digo, refresca un poquito mi memoria porque estaba también apuntando unas cosas en el momento, pero con respecto a qué más que nada, Osiel.
Micrófono. Perdón. Me explicaba en su anterior alocución, Martín, que existía mucha preocupación en los think tanks, en las organizaciones empresariales norteamericanas sobre las políticas, las decisiones en particular que se estaban tomando en México en algunos sentidos, y tú asentías. Y también ahora en la respuesta que nos acaba de dar, también vi que quizás pudieras aportarnos alguna preocupación, o tienes coincidencia en algunos puntos con él. Pues sí, coincido, porque yo pienso que hemos platicado con tanta gente, hemos viajado tanto también, hemos visto tanta problemática. La política pues siempre va a estar ahí, ¿no? Y no a todos nos favorece. A veces, como yo lo mencionaba hace rato también, a veces es la gente no adecuada la que está tomando las decisiones, o la que está haciendo el punto final o su último autorización en las cosas, ¿no? Y es por eso que yo pienso que sí, tenemos que estar más enlazados y todos saber bien el tema, porque hay veces que de repente se nos escapan ciertas cositas. Como yo hablaba hace rato, decía, yo no voy a entrar mucho a lo técnico, pero voy a hablar de las realidades, las experiencias, lo que estamos viviendo, lo que estamos escuchando de nuestros miembros, ¿me entiendes? Trabajamos muy de cerca con Canacar, por ejemplo, Reynosa, trabajamos con agentes aduanales de Reynosa. Cada quien tiene sus puntos de vista. Y si hablas con agentes aduanales de Estados Unidos y los de México, pues también tienen sus diferentes perspectivas, ¿no? Unos quieren una cosa, otros quieren otra. Pero no sé, digo, quizás eso ayude. No sé si dije algo que sea claro, pero coincido con lo que están diciendo mis compañeros. Muchas gracias, Luis. Refugio, en la parte de la política, ¿ustedes cómo lo ven? Pareciera que, o sea, sí, somos socios comerciales, los presidentes se pronuncian a favor de la integración comercial y todos a favor del libre comercio y de intercambiar y acercar cada vez más nuestras economías, pero pues sí, en la práctica vemos que sigue existiendo el gran riesgo de la seguridad en las carreteras hacia los puntos fronterizos, pues temas de que nuestros mismos presidentes todavía no se encuentran físicamente, no ha habido, somos unos vecinos, pareciera que seguimos siendo los vecinos distantes. ¿Refugio? Bueno, en relación con el tema de la política, yo sostengo que cuando cambia un gobierno, nosotros tenemos que actuar como vendedores. Los que somos órganos de consulta, ese es el caso de los que somos cámaras o asociaciones empresariales, parte de nuestra función o la función más importante de nosotros es servir como órganos de consulta y de interlocución entre el sector que representamos y los responsables de ejercer las decisiones en el país, en este caso los gobiernos. Entonces, cuando cambia un gobierno, para nosotros lo que hacemos es considerar que lo que cambió fue nuestro cliente. Las necesidades y las propuestas siguen siendo las mismas, porque la inseguridad no nació en este gobierno, sino, por ejemplo, la inseguridad no nació en este gobierno, sino viene desde muchos años antes. Y lo que tenemos que hacer a lo mejor cuando tenemos un nuevo cliente es saber vender nuestras propuestas, saber vender nuestro producto. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de establecer con quien sea relaciones de carácter institucional, sean del color que sean. Y en este caso no es la excepción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros venimos haciendo? Pues evidentemente nosotros no modificamos nuestra agenda sigue siendo la misma y lo que hacemos es reforzar
o modificar eventualmente nuestros argumentos para lograr que nuestras propuestas sean compradas o sean asumidas. Entonces, evidentemente, para convertirnos en la gran plataforma logística y de transporte de América, ningún gobierno al que se los hemos planteado, ningún gobierno nos ha dicho que no. Pero en ninguno de los gobiernos que han antecedido a hemos logrado sentar las bases suficientes para lograr ese gran objetivo. Y uno de ellos es, obviamente, algo que tenemos que atender, es el costo logístico. México es un país con altos costos logísticos y sin duda uno de los más altos costos logísticos es lo que tiene que ver con la inseguridad. Otro de los costos logísticos altos que tenemos es lo que tiene que ver en la operación de aduanas. Entonces, yo creo que el pensar más allá de los intereses de carácter político, ninguno, como bien dices, Ociel, ninguno niega la necesidad que tenemos de integrar y fortalecer una economía en América del Norte. Todos destacamos, los gobiernos, los empresarios, los trabajadores, la importancia que tiene el Tratado de América del Norte. Entonces, si lo reconocemos como tal, pues tenemos que trabajar en ese sentido, o sea, sentar las bases para que el acuerdo cumpla con su objetivo. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Refugio. Sí. Ernesto, en la parte de tú como actor en la frontera importante, ¿cómo ves las necesidades de incrementar la seguridad en los accesos hacia los cruces fronterizos? Hay una nueva propuesta del gobierno de volver a apostar por la militarización de la seguridad en las carreteras y en las ciudades. ¿Confías en que esta pueda ser una propuesta pues, más robusta para mejorar la circulación hacia el autotransporte y las cadenas de valor? Mira, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de manejar el transporte pues en el lado americano ya 30 años, en el lado mexicano pues, estamos dentro del transporte yo creo 40 años o más y bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer las diferentes formas y reglas, leyes de los dos lados. Yo creo que tenemos que aceptarlo. Hay muchas cosas en las que México todavía nos falta mucho, sobre todo en cuanto a reglas, leyes, y una cosa muy importante que nos estamos sufriendo ahorita, no ahorita, ya desde hace varios años, y es la inseguridad. Y esa inseguridad, bueno, pues se genera por lo que ya todo el mundo sabe, y precisamente genera una parte de los contratiempos en la frontera, por las contaminaciones que se pudieran dar en los camiones, de indocumentados, de sustancias prohibidas, de cosas de eso. Y aparte de lo que mencionó Luis, las diferentes autoridades que a veces son los mismos, nada más que federales, locales, estatales, en el lado americano. En el lado mexicano, pues lo que ya todo el mundo sabemos, ahorita pues, desafortunadamente ha crecido el nivel de robos al autotransporte y la verdad es de que sí sentimos que falta más por parte del gobierno para combatir eso. Yo creo que necesitamos más integración, más mesas de trabajo con el gobierno y bueno, porque digo, como transportista veo que sí se han estado incrementando las incidencias
hace años eran robos pequeños, ¿verdad? De carga, y luego se incrementó a robo de carga, y luego al robo del camión con la carga, y ahora, desafortunadamente, hasta violencia en contra de los operadores. No solamente antes los amarraban y los dejaban por ahí, ahora hasta desafortunadamente les han quitado la vida. Entonces eso ya se ha tornado muy grave, y yo creo que pues sí, tenemos que trabajar mucho en eso. Y en Estados Unidos, pues digo, reconozco que han manejado las cosas más por las leyes, pues más fuerte, mejor, y es cuestión de tiempo. Yo creo que también tenemos capacidad en México, mucha capacidad. Ya, muchas gracias, Ernesto. En la parte de zonas comerciales integradas internacionalmente, Martín, se considera, dicen los expertos, que el tratado TEMEC famoso es la región mejor integrada, la más moderna en cuanto a sus condiciones y reglas de operación comparativamente. Y tú conoces cómo opera el transporte en muchas regiones del planeta. ¿Considerarías que, igual que, así como dicen los expertos, tenemos el mejor acuerdo comercial, el más moderno del mundo, y la región que va liderando los acuerdos comerciales, consideras que en la parte del transporte sería esto equivalente también comparativamente con los contextos que se tienen en otros países, en otras regiones? Pues mira, Ociel, es una buena pregunta en el sentido de dónde deberíamos estar en América del Norte de cierta manera, ¿no? Y claramente no somos una unión aduanera. Pero de cierta manera, si vemos el ejemplo de Europa, yo creo que deberíamos estar desde el punto de vista fronterizo, o por lo menos desde el punto de vista comercial de operaciones de transporte, no deberíamos tener fronteras. O sea, en serio, deberíamos tener básicamente un comercio ágil sin contratiempos. Y yo me acuerdo que estuve trabajando hace años atrás en el concepto de una ventanilla única, trabajando con los 3 gobiernos, sectores de industria de los 3 países, para crear una ventanilla única a América del Norte, en el cual sale un transporte de Toluca, si quieres, mete la información, y en el momento que se mete la información dentro del sistema de cualquiera de los 3 países, inmediatamente se transfiere a todos los países para que tengan esa información sobre el comercio, para poder hacer su análisis de riesgo, como mencioné anteriormente. Y toda esa necesidad de agilizar ese comercio, hacer el análisis de riesgo, hacer lo que tiene que hacer el gobierno, que pueda hacerlo bien, y de hacer lo que tiene que hacer industria para hacerlo bien también. Entonces yo creo que ahí tenemos que compaginar cosas. Ahora quiero mencionar una cosa que me pareció, y siempre es bueno escuchar a don Cuco Muñoz, porque pues, es un hombre muy sabio. Y el tema de la plataforma logística. México, hablamos un poquito de lo que es la oportunidad del nearshoring, pero la oportunidad de México como plataforma logística es única. Y en una revista excelente de transporte que se llama T21, precisamente hace unos días estaba leyendo sobre la cuestión de que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí son ahora de los 10 países más grandes como mercados para la exportación de vehículos de México. Y me pareció muy interesante porque esa capacidad que tiene México y ahora ya en la producción automotriz es importantísima. Entonces la oportunidad de poder exportar vehículos de México, no solamente a Estados Unidos, con todos los requisitos que hay dentro del TEMEC ahora de reglas de origen y contenido y todo lo demás, pero la oportunidad de exportar a otros países. Entonces México tiene está en un sitio ideal para en verdad convertirse en una plataforma logística, no solamente para América del Norte, ¿no?, sino que también para el resto del mundo. Y Cuco y Ernesto también mencionaron el tema del convenio TIR, que sería una oportunidad para que puedas aplicar simplemente un sello, un candado, digamos, desde una de las fábricas de una de las automotrices en Guanajuato, y que no se abra ese contenedor, dice que tenga que verse en ningún puerto, hasta que llegue a su punto de destino, digamos, en Riad, Arabia Saudí. Esa es la gran oportunidad, eso es a lo que tenemos que llegar, porque tenemos el CTPAT, información por adelantada, tenemos candados, tenemos GPS,
tenemos todo tipo de información, tenemos certificaciones por todos lados. Podríamos certificar más a los choferes si quieren en cuestión de capacidad de conducción, de tecnología, de seguridad vial si queremos. Pero yo creo que esa es la gran oportunidad que hay en ese sentido para México y también para América del Norte. O sea, todos aprovecharíamos mucho eso. Y como dice Cuco, la cuestión es reducir también el costo logístico, que tiene un gran impacto en toda la atracción de inversión extranjera a México en sí. Ya, muchas gracias, Martín. Cuco, pues tú te tocó trabajar muy de cerca en el cuarto de al lado en las negociaciones del TEMEC. ¿Está marcada la ruta para que podamos hacia adelante y en las renegociaciones que se puedan tener de este nuevo acuerdo, las condiciones para que podamos llegar a aspirar a tener lo que ya Martín nos dibujaba? Tienes que abrir tu micrófono, Refugio, porque si no, perdón. La sabiduría que nos vas a compartir no nos va a llegar, mi querido. No, muchas gracias. Yo creo que lo más importante en principio es que están identificadas y están hechas las propuestas para avanzar en esa dirección. Algo que también es importante es que están las instancias a través de las cuales volverlas a plantear, reforzarlos y trabajar en esa dirección. ¿A qué me refiero? Y aquí sí, en México, a diferencia de otros países, en México tenemos una ventaja desde el punto de vista de las organizaciones empresariales. En México, yo no conozco otro país en el mundo, aunque Martín conoce muchos más países que yo, pero a lo mejor él me va a desmentir, pero lo poco o mucho que yo conozco de otros países, solo en México existe una ley de cámaras empresariales y sus confederaciones que legitima la participación de las organizaciones empresariales en la toma de decisiones. La participación de nosotros en el cuarto de junto no fue una dádiva o buena onda del gobierno. Es una obligación del gobierno que nace justamente de esa ley y que establece que somos los órganos de consulta. Entonces, esa es la principal ventaja que tenemos. Tenemos las propuestas, tenemos el instrumento que es la Cámara y nuestras confederaciones para hacer llegar las propuestas hasta donde sea necesario llegar. En este proceso de renegociación del tratado, logramos justamente establecer en el cuerpo del tratado no solamente la creación del comité de transporte, sino un comité de transporte que también prevé la participación de la iniciativa privada en el mismo. Batallamos mucho para que se incorporara eso. Originalmente era un comité de transporte en el que solamente iban a participar los gobiernos. Logramos que se incorporara en el texto de la creación del comité de transporte la participación también de los organismos, en este caso los organismos empresariales. Entonces yo creo que tenemos las condiciones dadas y además de tener las condiciones dadas tenemos la necesidad. O sea, si realmente queremos que este nuevo tratado, ahora llamado TEMEC, cumpla con el objetivo para el que fue replanteado, necesitamos crear esas condiciones para que realmente podamos tener una América del Norte que compita con las otras regiones del mundo en condiciones realmente adecuadas, ¿no? Y pues es lo mismo de siempre, ¿no? A seguirle batallando, y lo más importante es que nunca nos hemos dado por vencidos. Eso, la tenacidad ante todo, Refugio. Muchísimas gracias. Sí, y desde la parte de la infraestructura, Luis, ¿nos puedes ayudar más allá, digo, del puente y lo que ya nos has presumido?
que tienen y las infraestructuras nuevas que van a próximamente a poner la primera piedra y estrenar más adelante, una revisión a la infraestructura de conexión que tenemos, de conectividad con el mercado de los Estados Unidos, ¿dónde la ubicarías? ¿Sí? No sé, del 1 al 10 o del 1 al 5, ¿dónde está ubicada? Está desconectada. Lo que hemos visto es que vamos a hablar otra vez de los diferentes gobiernos, el estatal y el federal. A veces no se han puesto de acuerdo. En el caso aquí en FAR, por ejemplo, hay un centro estatal que se construyó hace 6 años. Todavía hasta la fecha no lo pueden abrir porque no hay una conexión física entre el lado federal y el lado estatal. Ese es un proyecto que lo trae TxDOT, por ejemplo, y no lo ha podido terminar. Entonces, afuera de esa infraestructura, ahora existe el exceso de sobrepeso, el overweight corridor que le llamamos. Tenemos nada más parcialmente. ¿Por qué? Porque no hay conectividad entre el puerto marítimo de Brownsville con nosotros. Tienes que salirte de esta carretera, ingresar a lo que viene siendo la carretera estatal, Interestatal 2, y luego reincorporarte. Entonces, por eso digo que desconectados, porque ha habido muchos planes, se han llevado a cabo muchas construcciones, mucha infraestructura, un poquito de todo, pero no todo está al 100% conectado. En la mañana hablábamos con Index de lo de la aduana quedó excelente, ¿no? Nos fuimos a mayor capacidad, pero ¿qué pasa entre el Caracol y las carreteras que vienen del interior de México, que vienen del sur, del este, del oeste? Llegas ahí y es un embudo, no es un cuello de botella porque ahora falta el acceso a la aduana. Entonces, de nuevo, yo pienso que ha habido muchos proyectos que no se han ido por prioridad. Esto yo pienso que tiene mucho que ver también con el tipo de fondo, los fondos que se establecen para este tipo de proyectos y que no ha habido un mecanismo ideal para poder decir, este proyecto va conectado con y este va con para que todo vaya de la mano y que sea más rápido, ¿no? Eso es lo que vemos nosotros. Entonces, yo por eso te digo, o sea, yo pienso que estamos a un 40-50% y están desconectados los proyectos de estos corredores para comercio en México y Estados Unidos. Ya, muchas gracias. Pues igual por ahí tenemos una tarea pendiente. Recuerdo que se constituyó un banco de inversiones entre los 3 países para ir adecuando las infraestructuras, irnos modernizando a las nuevas dinámicas y crecimientos del comercio que se diera en la región, pero pues con lo que nos platicas y nos comentas, pues parece que ha sido insuficiente quizás para resolver las necesidades de infraestructuras que tenemos en la zona fronteriza, ¿sí? Ernesto, pues tú eres un gran usuario de ellas, que desde la perspectiva de un transportista como ustedes, ¿qué ha cambiado más allá de que tenemos ya el puente exclusivo del área comercial en Nuevo Laredo? ¿Ha habido avances en el tema de agilización en los cruces, digamos, en los últimos años? ¿Cómo nos lo podrías tú dibujar si es que ha habido avances importantes que ayuden y redunden en minimizar los costos logísticos de las cadenas de valor? Sí, fíjate que sí hemos visto mejoras. En años anteriores, desafortunadamente, sí había constantes caídas del sistema en ambos lados, tanto del lado americano como del lado mexicano. Han modernizado sus plataformas, ha habido cambios importantes en aduanas en México y también en el lado americano. Entonces, creo que aunque no se está manejando la rapidez con que se quisiera, precisamente por lo que platicábamos hace rato acerca de temas de seguridad, tanto seguridad, me refiero yo a los reglamentos de CityPath, revisiones exhaustivas y todo ese tipo de cosas, pero también seguridad en cuanto a la seguridad en carreteras, ¿verdad?
te revisa el DOT, te revisa el DPS, te revisa el sheriff, te revisa, pueden ser 5 o 6 autoridades en el lado americano. Y en el lado mexicano, no, pero desafortunadamente sí, es lento el trámite, aunque ha mejorado, pero sí sigue siendo no regularmente como antes, pero todavía falta. Yo creo que va a ser muy difícil, como decía hace rato, que se suavicen las políticas de seguridad de Estados Unidos, pero yo creo que si hubiera más coordinación, comunicación, como dijo también Luis, se necesita más comunicación entre autoridades para no hacer doble trabajo, triple trabajo, hasta 4 veces el mismo trabajo. Entonces, en Cuco, el maestro Refugio en alguna ocasión comentaba, y comentó creo que hace ratito, sobre las zonas comerciales en el lado americano, las zonas de transferencia, y eso pues ayudaría mucho para que en caso de que se lograran, pues que solamente o sea, por lo menos una autoridad hiciera las revisiones, porque hay estadísticas donde en las fronteras del lado americano, aún con todos los cruces del transporte mexicano, hay mucho menos incidencias de accidentes con los camiones, en el caso de vehículos comerciales, que en las carreteras americanas, que en otros pueblos del mismo tamaño, sin que incurra el transporte mexicano. Vaya, hay en el transporte mexicano también hay capacitación a la gente y pues el respeto a las leyes americanas. Entonces, las incidencias en accidentes, por lo menos en Laredo, son muy bajas con respecto a otras ciudades del mismo tamaño, y a pesar de que está el transporte mexicano constantemente, las cantidades que ahorita pues sí bajaron tremendamente, pero estaban alrededor de 15,000 vehículos diarios cruzando. Claro, sí, pues coincido contigo y con el maestro Refugio que el tema de la mejor comunicación y la organización entre autoridades pues puede también agilizar el uso y aprovechamiento de las infraestructuras, ¿sí? Ya estamos casi sobre el tiempo, entonces le daremos un solo minuto ya para una última participación de todos ustedes y también a manera de despedida. Martín, si hay algo que no hayamos preguntado, pero que tú quieras agregar, tienes un minuto. Muchas gracias, Ociel, y otra vez muchas gracias por la invitación a este foro, y gracias a los otros participantes por compartir. Fíjate que escuchando a Luis y algunos de los temas que se mencionaron, yo creo que vamos a tener que ver vamos a ver grandes cambios en la cuestión de tecnología, y uno de ellos, además de las ventanillas únicas, manifiestos electrónicos, todo lo demás, son las inspecciones no intrusivas, los rayos X, los rayos gamma, que de cierta manera van a facilitar mucho, yo creo, que el cruce fronterizo a nivel operativo, que es algo bastante detallado, pero es algo que necesitamos hacer más. Para que esa inspección se pueda hacer, no necesariamente, si quieres, en FAR directamente por el oficial de la aduana, sino que lo puedan hacer pues, desde Washington o desde El Paso o en México, pues, como lo están haciendo en Querétaro, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, la automatización de las aduanas, esa agilización en frontera va a ser muy importante. Además de eso, pues mira, yo creo que como industrias hemos siempre trabajado muy conjuntamente Canacar, con nosotros de la IRU tenemos miembros que son la American Trucking Association, Canacar y la Canadian Trucking Alliance, y vamos a seguir trabajando conjuntamente. Yo creo que la relación es muy buena, participamos en los otros eventos de las otras organizaciones, ¿no? Entonces hay invitaciones mutuas, y eso vamos a seguir pujando, no nos queda de otra. O sea, el transporte tiene que seguir moviendo esta carga, y como decía Cuco, pues movemos del 70 al 80% de la carga, del valor de la carga. Entonces,
no nos queda de otra más que seguir trabajando y encontrar soluciones conjuntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, y síguete bien informando ahí a través de T21. Muy bien. Gracias, Refugio Muñoz. Un minuto para cerrar el panel, por favor. No, desde luego, obviamente, además de agradecer la oportunidad que además me están dando de saludar a mis grandes amigos, yo creo que también quiero cerrar esta participación con una reflexión. Hubo un personaje que no estuvo presente por obvias razones en todo este proceso de modernización del tratado, y es ese fantasma que anda recorriendo todo el mundo, que es el coronavirus. Y yo coincido con todos los que dicen que después de esto muchas cosas van a ser diferentes y vamos a tener que hacer las cosas de manera diferente. Yo creo que un elemento que no estaba considerado, que es el elemento de la sanitización de toda la cadena de suministro, es algo que vamos a tener que incorporar y no solamente pensar en el tema de seguridad, sino de sanidad en toda la cadena de suministro. Entonces, procesos de certificación, ya no solo en cuanto al aspecto administrativo, en cuanto al tema de seguridad, sino procesos de certificación de la sanidad en cada uno de los eslabones de la cadena van a ser fundamentales, y desde luego ponen aún más sobre la mesa la necesidad de contar con ese sistema norteamericano de transporte en donde cada uno de los jugadores juguemos el papel y nos quedemos en el terreno que nos corresponde jugar. Es cuanto y muchas gracias. Muchísimas gracias y bien interesante tu reflexión, Refugio. Nos enorgullece mucho, además es un gran colaborador regular de nuestra revista T21. ¿Sí? Muchas gracias, Refugio. Oiga, la orden. Luis, una última reflexión desde tu perspectiva. ¿Cómo ves este nuevo reto que ya nos dibujaba el maestro Refugio, que va a implicar el tema de las cadenas logísticas, la sanitización? Tiene toda la razón y por eso se me hace que al principio de esta plática hablábamos de eso, ¿no? De que esto vino a interrumpirnos, no nos lo esperábamos, nadie sabía que esto venía, y si lo sabían, pues nadie nos lo dijo, ¿verdad? Pero yo coincido con todos de que esto vino a cambiar todo y que tenemos ahorita una oportunidad. Son retos que se nos vienen y con esos retos hay que verlos como una oportunidad de ver las cosas de otra manera, para poder trabajar diferente y hacer que esto funcione más eficientemente para toda cadena de suministro, ¿no? Hice recolección de lo que mencionaba Martín y lo que me preguntabas hace rato. Llevo 7 años yo aquí en el Puente FAR, he conocido de 10 a 12 administradores de la aduana. Así que con eso te digo todo, eso también es vital, tener personal que continúe, y que si va a venir alguien detrás de esa persona, que esté bien instruida, que venga también con la misma capacidad, el mismo conocimiento, porque a veces es empezar de nuevo, ¿no? A hacer la talacha, a ir a presentar, a ir a conocer, a ver todo de nuevo. Hay veces que vienen personas a una frontera, aquí como en Estados Unidos y México, pero vienen de un puerto marítimo, que en este caso pues coincido también que deben de ser las cosas como lo mencionaban, con las zonas de transferencia, pero al mismo tiempo traen otra mentalidad, no vienen bien preparados. Hemos tenido como quiera suerte aquí, pero de cierta manera ha habido ahí falla de comunicación. Entonces yo pienso que estas son las oportunidades también que hay que ir viendo y tener gente que esté bien preparada y que podamos trabajar de la mano como equipo, porque este trabajo no lo hago yo solo, no lo hacemos nadie solo, lo hacemos en equipo con todos los integrantes, todas las alianzas. Gracias de nuevo por todo. Sí, muchas gracias, Luis. Y sí, de acuerdo contigo, las crisis abren oportunidades, ¿no? Importantes y bueno, pues hay que capitalizarlas hacia adelante. Por último, Ernesto, una última reflexión que quieras compartirnos. Micrófono.
Sí, no te escuchamos, Ernesto. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ya. Perdón. Adelante. Comentar rápidamente, agradecerles, ¿verdad?, la oportunidad que me dan de platicar y saludar también grandes personajes y amigos. Y bueno, yo creo que nos va a ir bien. La reflexión es de que el intercambio comercial no puede parar. Tenemos mucha dependencia en diferentes niveles, pero Estados Unidos con México y México con Estados Unidos y ya Canadá también, o sea, desde hace tiempo. Y mucha dependencia y esto no va a parar. Yo creo que pasando esta contingencia no solamente no va a parar, va a resurgir y va a crecer. Entonces, necesitamos estar preparados, necesitamos trabajar mucho en eso y aprovechar eso. Así ya. Muchísimas gracias, Ernesto, y gracias a todos por participar y atender a la invitación de T21. El día de mañana esta conversación íntegra la circularemos a través de nuestras redes sociales y plataformas de comunicación y también a su vez publicaremos un resumen sucinto en el portal sobre los contenidos más importantes. La verdad es que se desplegaron una serie de ideas muy interesantes, de reflexiones, de cómo vamos a actuar en el nuevo marco del TEMEC y de todo el contexto en el cual pues estará trabajando a partir del próximo 1 de julio la industria del autotransporte.